Hola compañeros y profesor, nosotros vamos a hablarles acerca de la norma 043, 085 y 086 Amarnat. Mi equipo está conformado por mi compañero Gutiérrez Serrano Eric Yael, Lima Sarabia Abraham y su servidor Estrada Gómara Gabriel. Para dar inicio hablaremos de la norma NOM 043 Semarnat 1993. Esta norma es fundamental para la regulación de la calidad del aire en nuestro país y se centra específicamente en las fuentes fijas de contaminación. El objeto principal de esta norma es establecer los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera en partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. En cuanto a su campo de aplicación, es de observancia obligatoria para todos los responsables de fuentes fijas que imitan partículas sólidas, salvo aquellas que ya están reguladas por normas específicas diferentes. Para su correcta aplicación, esta norma se apoya de otras normas mexicanas para procedimientos técnicos, tales como la determinación del flujo de gases con tubo de Pitot, la terminología estándar, la medición de humedad en gases y la metodología para determinar la emisión de partículas sólidas en conductos. Antes de pasar a los límites, es importante definir algunos conceptos clave que maneja esta norma, como por ejemplo el flujo de gases, que se refiere a la cantidad de gases que pasa por un conducto por unidad de tiempo. También se definen zonas geográficas específicas como la zona fronteriza del norte, que es una franja de 100 kilómetros desde la línea divisoria con Estados Unidos, las zonas metropolitanas como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, detallando los municipios que las integran. A continuación tenemos un mapa de zonas, el cual la norma clasifica ciertas zonas o regiones críticas debido a las altas concentraciones de contaminantes que se registran. Por ejemplo, tenemos la zona fronteriza del norte, zona metropolitana de Monterrey, de Guadalajara y de la Ciudad de México. Como se observó en el mapa y en la lista, estas incluyen las tres principales zonas metropolitanas, corredores industriales como Coatzacoalcos, Minatitlán, Irapuato, Celaya, Salamanca y el corredor Tampico, Madero, Altamira, así como la zona fronteriza del norte. Aquí se presentan las especificaciones técnicas. La tabla establece los límites máximos permitidos dependiendo del flujo de gases de la fuente. Hay una distinción importante. Los límites son más estrictos para las zonas críticas en comparación con el resto del país, como por ejemplo, para el flujo de 100 metros cúbicos sobre minuto. En una zona crítica, el límite es de 437 miligramos sobre metro cúbico, mientras que para el resto del país se permite hasta 655 miligramos sobre metro cúbico. Esto quiere decir que a mayor flujo de gas, el límite de concentración permitido disminuye. En caso de que el flujo de gases de una fuente no aparezca exactamente en la tabla anterior, la norma proporciona ecuaciones para interpolar o extrapolar el límite permitido. Para zonas críticas, la ecuación es la siguiente: es igual a 3020 sobre C elevado a la punto 42. Para el resto del país es la misma ecuación, solamente que la constante cambia a 4529,7, en donde E es el nivel máximo permisible en miligramos sobre metro cúbico y C es el flujo de gases en la fuente en metros cúbicos. Es importante notar que estos cálculos se refieren a condiciones normales de temperatura, 25 grados centígrados, y presión de una atmósfera en base seca. La vigilancia del cumplimiento de esta norma corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Profepa, así como a los gobiernos estatales y municipales. Cualquier incumplimiento de esta norma será sancionado conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, LEGEPA. Finalmente,
Esta norma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, abrogando el acuerdo anterior de 1988, Norma Técnica Ecológica 009. A continuación tenemos esta siguiente noticia en donde Nuevo León viola la norma, eliminando a las alertas ambientales y se enfoca más a prevenir la contingencia. Hay mucho por hacer en algunas entidades de la República en torno al problema de los niveles altos de contaminación y esto es propio y al menos pues parece poco entendible, aunque no justificable, que pasa sobre todo en las grandes metrópolis. Nuevo León es una de ellas y hay diferentes medidas que se han tomado en los últimos años y en los últimos meses, sobre todo en cuanto a la forma de comunicar las contingencias ambientales. Nuevo León empleó una forma distinta, ha provocado algo de dudas. Vamos a platicar con mi compañera Sandra González desde Nuevo León. ¿Cuál es ese cambio? ¿Cómo se están haciendo ahora las cosas en un tiempo tan importante para luchar contra la contaminación? Sandra, buenos días. Víctor, buenos días y buenos días a todo el auditorio. Así es, mientras los días con mala calidad del aire persisten aquí en el estado de Nuevo León, sobre todo en el área metropolitana, pues las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente están modificando estas mediciones para dar a conocer a la población cómo nos encontramos en cuanto a calidad del aire. Resulta que desde hace ya un tiempo, durante esta administración, Víctor, las autoridades decidieron cambiar las alertas de contingencia. Antes se emitía un comunicado en donde se establecía que estábamos en alerta por contingencia ambiental para que la población tomara las medidas correspondientes, como son utilizar cubrebocas en las escuelas, que no salieran los niños hacia los patios para tiempos de descanso, de recreo, que las empresas pues implementaran algunas medidas como rociar agua si se trataba de una construcción o detener algunos procesos industriales incluso. Eso es lo que hacían las alertas por contingencia. Sin embargo, pues las autoridades determinaron que van a apostarle a la prevención, capacitar a los municipios, a las empresas, para que, pues, teniendo un pronóstico, que es lo que hace la Secretaría del Medio Ambiente ahora, das un pronóstico de calidad del aire, tomando como referencia si va a haber viento, si viene polvo de otras partes, y también, bueno, pues con las condiciones de la temperatura que se presenten en el estado. Entonces, de ahí piden a las autoridades y a las empresas que implementen medidas preventivas. Sin embargo, bueno, pues algunos especialistas han señalado que aquí en el estado de Nuevo León no se cuenta con la capacidad suficiente para responder a los niveles de contaminación que tenemos. Ayer el secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, dijo que bueno, las medidas que se tomaban en anteriores administraciones no estaban resultando para lo que estamos viviendo actualmente. Ellos decían que el programa de respuesta a contingencias atmosféricas se hizo en administraciones pasadas y tenían que esperar hasta 24 horas para decir qué tipo de aire tenemos y qué medidas debería tomar la población. Ahora están haciendo esto, los pronósticos a fin de prevenir. Sin embargo, pues hay que recordar que también se eliminaron en estas mediciones los días sobre la norma, entonces ya no tenemos un registro preciso de cuántos días han estado por encima de la norma ambiental y también qué días ya rebasamos y se trata de una contingencia, Víctor. Muy bien, bueno, pues ahí está. Ojalá que todo esto se aclare, que se le vaya familiarizando al ciudadano, haciendo costumbre al ciudadano informarse de la calidad del aire, que tome las medidas, que las empresas también, que eso es lo importante, que las empresas tomen las medidas cuando hay una contingencia, que verdaderamente se actúe y que no solamente se tenga la información, sino que se comparta. Muchas gracias, Sandra González, desde Nuevo León, y muy buenos días. Buenos días. A continuación se presentará la siguiente norma. Y bueno, vamos a seguir con la explicación, esta vez de la norma 085 oficial de la Semarnat, publicada en el 2011. ¿Qué es lo que es esta norma? La norma establece los límites máximos permisibles de emisión de humo, partículas y contaminantes como monóxido de carbono
dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno de los equipos de combustión de calentamiento indirecto que utilizan combustibles convencionales o sus mezclas, ya sean en líquido, sólido o gaseosas, con el fin de ese es el objetivo de esta norma, proteger la calidad del aire. Mm, a grandes rasgos, eh, el fin es establecer el límite para proteger la calidad del aire, ya sean de estas emisiones como humo, partículas y las ya mencionadas. ¿Para quién aplica? Es para personas físicas o morales, empresas, industrias o instalaciones que tienen son dueñas de fuentes fijas de jurisdicción federal y local. Esto es muy importante ya que la norma solamente va a poner los límites para fuentes fijas. No van a regular a fuentes que sean movibles como vehículos o camiones. Esta norma solamente se enfoca en fuentes fijas. También es más específica para equipos de combustión de calentamiento indirecto, ya sean calderas, generadores de vapor, calentadores de aceite térmicos, hornos y secadores de calentamiento indirecto. Mm, esto, esto es para equipos que calienten un producto, que ya como lo menciona, su método de calentamiento va a ser indirecto, o sea, nunca va a estar en contacto con nuestro producto. Se va a calentar con un combustible, el líquido o aceite térmico, y este, al pasar por las tuberías, va a calentar a nuestro producto. Es decir, nunca va a estar en contacto con la llama directa. Em, También otra cosa que es importante es que estos equipos eh, van a emplear combustibles convencionales o sus mezclas, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. También incluye a los combustibles fósiles. ¿Para quién no aplica? Esta norma no aplica a equipos domésticos, turbinas de gas, auxiliares o los de capacidad menor a 530 megajoules sobre hora. Es decir, a equipos domésticos como por ejemplo el boiler. Mm, Aquí están. Es una parte muy importante de la norma. Sus límites van a ser por ubicación. Los límites por ubicación son los instalados o controlados. Eh, por decir aquí en las zonas críticas, se considera como zonas con áreas con dificultad para dispersar los contaminantes. En algunas zonas críticas, las más importantes son la zona del Valle de México, la zona metropolitana de Guadalajara y la zona metropolitana de Monterrey y los corredores industriales. Estas son las zonas críticas. Son muy importantes ya que ahorita vamos a ver que sus límites son más estrictos que las demás zonas que se consideran como resto del país. También vamos a hablar sobre, dependiendo del tipo de equipo, va a ser la tabla que lo va a regir. O sea, hay equipos nuevos y equipos antiguos. Los equipos instalados o con contrato de compra antes de la entrada en vigor de la norma se rigen por la tabla 1. Digamos que estos son los equipos viejos y los instalados por primera vez después de la entrada en vigor de la norma se van a regir por la tabla 2. La tabla número 1 que establece los límites máximos permisibles de emisión. Como ya lo mencionamos, estos son para los equipos viejos. Y como notamos en la columna 1 de izquierda a derecha, tenemos la capacidad térmica nominal del equipo en gigajoules. Como notamos, va ascendiendo de, de menor a mayor. Aquí también dependiendo del tipo de combustible usado, va a ser nuestro límite que tenemos como máximo. En donde diga NA, es donde no aplica, ya que no se considera contaminante y no le aplica un límite como tal.
Entonces aquí tenemos, por decir, para un equipo que de capacidad mayor de 0,53 a 5,3 que utiliza un combustible líquido en la zona del Valle de México, su límite es de 550 partículas por millón de dióxido de azufre. Y, y en otra zona crítica es de 1,100 partículas por millón. Aquí lo que vemos en donde se dispara es en el resto del país, ya que aquí se tienen más, tiene otro límite que es de 2,200 partículas por millón. Si nos damos cuenta, es casi más del cuádruple de la zona de Valle de México a una del resto del país, ya que como lo mencionamos, estos tienen más dificultad de dispersar contaminantes. Otro ejemplo sería para un equipo mayor de 5,3 a 42,4 gigajoules. eh, aquí lo que eh, aquí lo que tenemos es que para un equipo de este mencionado, el líquido que utiliza un combustible líquido, tenemos un límite de partículas de 75 miligramos por metro cúbico en la zona del Valle de México. Esto quiere decir que si utilizamos un equipo con combustible líquido, vamos a tener este límite de 75 miligramos por metro cúbico. Y muy diferente al resto del país, que se disparará su cantidad de límite a 450 miligramos por metro cúbico. Pero esto es para el resto del país. Como vemos, es más estricto en la zona del Valle de México. Aquí tenemos la tabla número 2, que esta es para equipos nuevos, por así decirlo. Estos vamos a tener como un límite más estricto, ya que son equipos nuevos. En teoría deberían de tener mayor tecnología contra contaminantes. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos igual la capacidad térmica nominal del equipo en gigajoules sobre hora y sus capacidades. Por decir, un equipo que tenga capacidad de 5,3 a 42,4 que utilice un combustible gaseoso. Como podemos ver, aquí no va a aplicar de las partículas que emite, pero en donde sí va a aplicar este tipo de capacidad de equipo, va a ser para los óxidos de nitrógeno, teniendo como límite en la zona del Valle de México 190 partículas por millón. Para las zonas críticas, 190 partículas por millón. Pero una zona del resto del país sería de 375 partículas por millón. Como vemos, en comparación con la tabla número 1, se disparan los valores. O sea, hay límites más estrictos en la tabla número 2 que en la tabla número 1, ya que los equipos son de mayor tecnología y por eso se tienen que regular con más, con mucho más estricidad sus límites. En la tabla número 3 tenemos el método y frecuencia de medición para la verificación del cumplimiento. Aquí la verificación y cumplimiento, quien va a estar a cargo de esto, va a ser la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Y también va de mano con las autoridades ambientales locales. Aquí lo que tenemos con ayuda en conjunto a otras normas vistas anteriormente, es que vamos a poder regular que se cumpla la verificación de este cumplimiento. Como podemos ver en los óxidos de nitrógeno en partículas por millón, la norma en la cual se va a sustentar la verificación del cumplimiento va a ser en la norma 098 de la Semarnat. Ahí aquí viene el anexo 2 y el método 7 de la OCEPA. Entonces, aquí los mantenimientos van a venir en periodicidad, como aquí el anual, la mayoría son en anual. Aquí es lo que les comentaba,
los límites por zona. Aquí, para un mismo equipo, en la zona crítica, son 600 partículas por millón. A diferencia del resto del país, que se dispara a 2200 partículas por millón. Mm, la verdad, sí son números mayores, se disparan. Aquí, para la verificación del cumplimiento, se van a seguir estos pasos. Eh, las empresas que tengan estos equipos tienen que crear una bitácora y registrarla diariamente, pues, y su operación, su mantenimiento y el consumo del combustible del equipo. Van a tener que contratar, y este es el paso número 2, un laboratorio acreditado para medir periódicamente las emisiones, para que en estas bitácoras manden estos datos ya una vez analizados al paso número 3, que va a ser la evaluación de la Profepa y a una unidad de verificación, la cual va a revisar y va a emitir un dictamen de cumplimiento, en dado que se cumpla y en dado de que no se cumpla. Ahora, para terminar, este es un impacto en el mundo real. Y aquí lo importante es que esta norma nos va a ayudar a contribuir a la salud pública y al medio ambiente. Va a requerir ayuda de profesionales para gestionar el cumplimiento, lo cual también nos ayudará con la generación de empleo, ya que vamos a necesitar profesionales que nos ayuden a verificar si se cumple o no se cumple esta norma. Bueno, compañeros, para continuar con la exposición, yo les voy a explicar la NOM 086 de la Semarnat. La NOM 086 de la Semarnat es una norma oficial mexicana enfocada en la regulación ambiental de los combustibles fósiles. Esta norma es clave porque vincula el uso de la energía con la protección del medio ambiente y la salud humana, buscando prevenir la contaminación atmosférica antes de que ocurra. ¿Qué es la NOM 086 de la Semarnat? Es una norma emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, que establece las especificaciones ambientales que deben cumplir los combustibles fósiles, líquidos y gaseosos antes de ser utilizados en procesos de combustión. Su enfoque es preventivo, ya que regula la calidad del combustible antes de que sea quemado. Ahora sí, la importancia de la norma. La importancia de la NOM 086 radica en que la calidad del combustible influye directamente en las emisiones contaminantes que se liberan a la atmósfera. Entre estas emisiones se encuentran el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y las partículas suspendidas, las cuales tienen impactos negativos tanto en el medio ambiente como en la salud humana. Un combustible fuera de especificación no solo incrementa la contaminación, sino que también reduce la eficiencia de los equipos, aumenta los costos de operación y puede derivar en sanciones legales. Por ello, esta norma funciona como un punto de equilibrio entre la demanda energética y la responsabilidad ambiental. Combustibles regulados. La NOM 086 aplica principalmente a combustibles fósiles como el combustióleo, el diésel, el gas natural y el gas LP. Estos combustibles son utilizados en centrales termoeléctricas, calderas industriales y otros procesos de combustión fija. Es importante mencionar que muchas de estas instalaciones se encuentran cerca de zonas urbanas, por lo que el impacto de utilizar un combustible de mala calidad no se limita a la instalación, sino que afecta a poblaciones completas. Ahora, esta norma tiene bastantes tablas, entonces les voy a explicar un poco del contenido de las tablas. Las tablas incluidas en la NOM 086 representan el núcleo técnico de la norma. En ellas se establecen los parámetros de calidad del combustible, conteniendo como el contenido de azufre, el poder calorífico y otras características físico-químicas. Estos parámetros no son arbitrarios. Por ejemplo, el control de azufre se debe a que al quemarse produce dióxido de azufre, uno de los principales responsables de la lluvia ácida y de enfermedades respiratorias. De esta forma, las tablas traducen el impacto ambiental en valores numéricos concretos. ¿Y cómo leer la tabla? Para interpretar correctamente las tablas, primero se identifica el tipo de combustible, posteriormente el parámetro ambiental que se está evaluando,
el valor máximo permitido y finalmente las unidades de medición. Este proceso permite comparar los resultados reales del combustible con los valores establecidos por la norma y determinar si se cumple o no con la regulación ambiental. Ahora sí, tenemos la tabla 1, que es de especificaciones de presión de vapor y temperaturas de destilación de las gasolinas según la clase de volatilidad. Los valores de referencia de la NOM 086 se expresan en diferentes unidades, como porcentaje en masa, miligramos por kilogramo o megajoules por kilogramo. En esta tabla presenta las especificaciones técnicas que deben cumplir las gasolinas en cuanto a su presión de vapor, comportamiento de destilación, clasificándolas de acuerdo con su clase de volatilidad, identificándolas como A, B y C. El objetivo principal de esta tabla es controlar la evaporación y la combustión del combustible para garantizar un funcionamiento adecuado del motor y reducir emisiones contaminantes. La tabla está estructurada de la siguiente manera. En la primera columna se indica la propiedad que se está evaluando. En la segunda columna se muestran las unidades de medición y en las columnas restantes se presentan los valores permitidos para cada clase de volatilidad. Esta clasificación permite adaptar la gasolina a distintas condiciones ambientales como temperatura y ubicación geográfica. La primera propiedad evaluada es la presión de vapor rate, la cual indica qué tan fácilmente se evapora la gasolina, se expresa en kilopascales y de manera alternativa en libras por pulgada cuadrada. En la tabla se observa que conforme aumenta la clase de volatilidad, también aumenta el rango permitido de la presión del vapor. Por ejemplo, las gasolinas de clase AA presentan valores más bajos, mientras que las de clase C tienen valores más altos. Esto es importante porque una gasolina demasiado volátil puede evaporarse en exceso, generando emisiones de compuestos orgánicos volátiles que contribuyen a la contaminación atmosférica. La temperatura máxima de destilación del 10% representa la temperatura a la cual se ha evaporado el 10% del combustible. Este parámetro está relacionado principalmente con el arranque en frío del motor. En la tabla se observa que las gasolinas más volátiles tienen temperaturas más bajas, lo que facilita el encendido del motor, especialmente en climas fríos. La temperatura de destilación del 50% indica el comportamiento del combustible durante condiciones normales de operación. Este valor está asociado con la estabilidad del motor, la aceleración y el consumo del combustible. La norma establece rangos específicos para cada clase de volatilidad con el fin de asegurar un desempeño adecuado sin afectar la eficiencia energética. La temperatura máxima de destilación del 90% señala que la temperatura a la cual se ha evaporado la mayor parte del combustible. Este parámetro es relevante porque un valor demasiado alto puede provocar combustión incompleta, formación de depósitos y aumento de emisiones contaminantes. En la tabla se observa que este valor se mantiene relativamente constante con ligeras variaciones según la clase de volatilidad. La temperatura de ebullición final indica el punto en el que termina el proceso de destilación de gasolina. En esta tabla el valor es el mismo para todas las clases, lo cual garantiza que no queden fracciones pesadas que puedan afectar el funcionamiento del motor o generar residuos indeseables. Finalmente, el residuo de la destilación establece el porcentaje máximo de combustible que no se evapora. Este valor se mantiene constante en todas las clases de volatilidad y su control es importante para evitar la acumulación de residuos en los sistemas de combustión y reducir la contaminación. En conjunto, esta tabla permite asegurar que la gasolina tenga un comportamiento controlado en términos de evaporación y combustión, adaptándose a distintas condiciones ambientales, mejorando la eficiencia del motor y cumpliendo con los objetivos ambientales establecidos por la normatividad. Continuamos con la tabla 2. En esta diapositiva solamente se aprecia una parte de la tabla para poderlas explicar. Posteriormente les voy a mostrar la tabla porque es un poco extensa, entonces no cabía en una sola diapositiva. Esta tabla presenta las especificaciones para la protección contra el sello de vapor en gasolinas, un fenómeno que puede afectar seriamente el funcionamiento de los motores de encendido por chispa. El sello de vapor ocurre cuando el combustible se evapora dentro del sistema de alimentación antes de llegar a la cámara de combustión, lo que provoca fallas en el suministro de combustible y, en consecuencia, pérdida de potencia o incluso apagado del motor.
La tabla clasifica la gasolina en 5 clases de protección contra sello de vapor numeradas del 1 al 5. Cada una de estas clases establece una temperatura máxima expresada en grados Celsius, a la cual se puede alcanzar una relación valor líquido igual a 20. Esta relación indica que el punto del combustible comienza a evaporarse de manera significativa dentro del sistema. La determinación de estas temperaturas se basa en la proporción vapor líquido del combustible, utilizando un método estandarizado para motores de encendido por chispa, específicamente el método ASTM D253399. Aunque la norma no exige explicar el procedimiento a detalle, sí es importante porque este método permite evaluar el comportamiento del combustible bajo condiciones controladas. En la tabla se observa que, conforme aumenta la clase de protección contra sello de vapor, la temperatura a la cual se alcanza la relación vapor líquido igual a 20 disminuye. Por ejemplo, en la clase 1 la primera temperatura es de 60 grados Celsius, mientras que en la clase 5 es de 41 grados Celsius. Esto significa que las gasolinas de mayor nivel de protección están diseñadas para operar adecuadamente incluso cuando el combustible alcanza temperaturas más bajas, reduciendo así el riesgo de vapor. Desde el punto de vista operativo, esta clasificación es muy importante porque permite seleccionar el tipo de gasolina adecuado según las condiciones ambientales y operación del motor, como altas temperaturas ambientales o condiciones de tráfico intenso donde el sistema de combustible puede calentarse más. En términos ambientales y normativos, la tabla 2 contribuye a garantizar un suministro de combustible estable, evitando fallas de combustión que pueden generar emisiones incompletas, mayor consumo de combustible y aumento de contaminantes. Por ello, esta tabla implementa las indicaciones de volatilidad y presión a vapor, asegurando tanto el desempeño del motor como el cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos para la NOM 086 de la Semarnat. Continuamos con la tabla número 3, que nos muestra la norma. La tabla 3 nos muestra la división del territorio nacional en zonas geográficas por la distribución de gasolina, establecida por la normatividad con el fin de aplicar de manera diferenciada las especificaciones de calidad del combustible. Esta tabla no presenta valores numéricos, sino que define cómo se agrupa el país en regiones, lo cual es fundamental para interpretar correctamente otras tablas de la norma, como las de volatilidad y contenido químico. La tabla se organiza en 2 columnas principales. En la primera columna se indica el nombre de la zona como noroeste, centro-noroeste, sureste, bajío, centro o pacífico. En la segunda columna se describen qué estados, ciudades y terminales de almacenamiento y despacho, conocidas como TAT, pertenecen a cada zona. Estas zonas no se definen de manera arbitraria, sino que consideran factores como condiciones climáticas, altitud, temperaturas promedio, infraestructuras de distribución de combustibles. La finalidad de esta clasificación es permitir que la gasolina distribuida en cada región tenga características adecuadas a las condiciones locales. Por ejemplo, regiones con climas más cálidos requieren gasolinas con menor volatilidad para evitar evaporación excesiva, mientras que regiones más frías necesitan gasolina más volátiles para facilitar el arranque del motor. La inclusión de terminales de almacenamiento y despacho específicas como Cadereyta, Madero, Salamanca o Azcapotzalco permiten asegurar un control logístico y normativo sobre la distribución del combustible. De esta forma, las autoridades pueden verificar que la gasolina que se distribuye desde cada terminal cumpla con las especificaciones correspondientes a su zona. Esta tabla es clave porque sirve como base para la aplicación regional de la norma. Sin ella no sería posible determinar qué clase de volatilidad o qué especificaciones adicionales se aplican en cada parte del país. Es decir, la tabla 3 conecta la geografía del país con las exigencias técnicas del combustible. En conjunto, la tabla 3 demuestra que la NOM 086 de la Semarnat no impone una regulación uniforme para todo México, sino que establece un esquema regionalizado diseñado para optimizar el desempeño del combustible, reducir emisiones contaminantes y proteger la calidad del aire, considerando las características específicas de cada zona. Ahora vamos con la tabla número 4. La tabla 4 muestra la clasificación de la volatilidad de la gasolina en México.
considerando dos factores fundamentales, la zona geográfica y la época del año. Su objetivo principal es asegurar que la gasolina utilizada en cada región tenga un comportamiento adecuado de evaporación según las condiciones climáticas, evitando problemas operativos y reduciendo emisiones contaminantes. La tabla está organizada por meses del año, desde enero hasta diciembre, lo que permite observar cómo cambia la clase de volatilidad permitida a lo largo del año. En las columnas se representan las distintas regiones del país, como el noreste, centro-noreste, sureste, bajío, pacífico, dividido en zonas Z1 a Z4. Centro, la zona Monterrey metropolitana del Valle de México y zona metropolitana de Guadalajara, así como Monterrey. En cada cruce entre mes y región se asigna una clase de volatilidad identificada con letras y numeraciones como A1, B2, C3 o AA3. Estas clases indican qué tan volátil debe ser la gasolina en ese lugar y momento del año. En términos generales, las gasolinas más volátiles se utilizan en épocas frías, mientras que las menos volátiles se emplean en épocas cálidas. Por ejemplo, durante los meses de invierno, como enero o febrero, en varias regiones se permiten clases de volatilidad más altas, ya que las bajas temperaturas reducen la evaporación natural del combustible y se requiere una gasolina que facilite el arranque del motor, en contraste durante los meses de verano, como junio, julio y agosto. Se asignan clases de volatilidad más bajas, ya que las altas temperaturas favorecen la evaporación excesiva del combustible, lo que podría generar mayores emisiones de vapores y problemas como el sello de vapor. En el caso de regiones específicas como la zona metropolitana del Valle de México y la zona metropolitana de Guadalajara, se observa una clasificación más estricta debido a la alta densidad poblacional y los problemas históricos de calidad del aire. Esto significa que la norma exige un mayor control sobre la volatilidad del combustible para reducir la formación de contaminantes atmosféricos como el ozono. La división de la región del Pacífico en zonas Z1, Z2, Z3 y Z4 refleja que incluso dentro de una misma región pueden existir diferencias climáticas importantes, por lo que la norma adapta la volatilidad del combustible a condiciones locales más específicas. En conjunto, esta tabla muestra que la NOM 086 de la Semarnat no aplica una sola especificación de gasolina para todo el país, sino que establece una regulación flexible y adaptada al clima, la región y la época del año, con el fin de garantizar un buen desempeño del motor para prevenir problemas operativos y proteger la calidad del aire en distintas zonas del país. Continuamos con la tabla 5, que presenta las especificaciones generales que deben cumplir las gasolinas desde el punto de vista de su calidad físico-química, desempeño en motores y control ambiental. A diferencia de las tablas anteriores que se enfocan en volatilidad y comportamiento térmico, esta tabla reúne un conjunto más amplio de propiedades críticas del combustible, por lo que funciona como una referencia integral de calidad. La tabla está organizada en columnas que indican el primer lugar, la propiedad evaluada seguida de la unidad de medición, el método de prueba utilizado para su determinación y finalmente los valores permitidos para las gasolinas comercializadas por Petróleos Mexicanos y las gasolinas importadas. Esto permite asegurar que, sin importar su origen, el combustible cumpla con los mismos criterios ambientales y de desempeño. Una de las primeras propiedades es el peso específico a 20 grados centígrados, el cual indica la relación entre la masa y el volumen del combustible. Este parámetro es importante porque influye en la energía liberada durante la combustión y en la dosificación correcta del combustible en el motor. La norma no establece un valor fijo, sino que remite a un método de prueba estandarizado garantizando consistencia en la medición. Una prueba Doctor o azufre mercaptánico evalúa la presencia de compuestos sulfurados reactivos. Un resultado negativo indica que el combustible no contiene azufres activos que puedan provocar corrosión o malos olores. La norma establece que este resultado debe ser negativo tanto para gasolinas nacionales como importadas debido a su impacto en emisiones y durabilidad de los sistemas de combustión. La presión de vapor rate, que también aparece en otras tablas, se incluye aquí como un parámetro general, ya que está relacionada con la volatilidad del combustible y con la emisión de vapores. Su control es fundamental para evitar pérdidas por evaporación y la formación de contaminantes atmosféricos. La corrosión al cobre.
medida después de 3 horas a una temperatura específica, evalúa el efecto del combustible sobre materiales metálicos. Este parámetro es importante porque un combustible corrosivo puede dañar líneas de combustible, inyectores y otros componentes del motor. La norma exige un nivel bajo de corrosión, asegurando la compatibilidad del combustible con los materiales del sistema. El contenido de gomas existentes y gomas no lavadas indica la tendencia del combustible a formar residuos sólidos. Estas gomas pueden provocar obstrucciones en inyectores y válvulas, afectando el desempeño del motor y aumentando las emisiones. Por ello, la norma limita estrictamente estos valores. El contenido de azufre, expresado en partes por millón, es uno de los parámetros más importantes desde el punto de vista ambiental. El azufre al quemarse genera dióxido de azufre, un contaminante asociado con lluvia ácida y problemas respiratorios. La NOM 086 establece límites máximos para reducir este impacto. El periodo de inducción, medido en minutos, evalúa la estabilidad a la oxidación de la gasolina. Un periodo de inducción alto indica que el combustible es más estable durante el almacenamiento, lo que reduce la formación de depósitos y la degradación del combustible con el tiempo. El número de octano, tanto por el método de investigación como por el método del motor, mide la resistencia del combustible a la detonación o cascabeleo. Este parámetro es fundamental para el correcto funcionamiento del motor y para evitar daños mecánicos. La norma establece valores mínimos que deben cumplirse para garantizar su desempeño adecuado. El contenido de plomo se incluye para asegurar que las gasolinas sean libres de este metal debido a su alta toxicidad y a su impacto negativo en la salud humana y en los sistemas de control de emisiones. La norma establece valores máximos muy bajos o nulos. Finalmente, el contenido de aditivos, detergentes y dispersantes se evalúa para asegurar que el combustible ayuda a mantener limpios los sistemas de combustión. Estos aditivos reducen la formación de depósitos y contribuyen a una combustión más eficiente y limpia. En conjunto, la tabla 5 establece un control integral de la calidad de las gasolinas, asegurando que el combustible no solo cumpla con criterios de volatilidad y destilación, sino también requisitos de estabilidad, desempeño mecánico y protección ambiental, alineándose con los objetivos generales de la NOM 086 de la Semarnat. Ahí pueden apreciar de manera completa la tabla número 5. Ahora vamos con la tabla número 6, las especificaciones adicionales de gasolinas por región. La tabla 6 representa las especificaciones adicionales que deben cumplir las gasolinas considerando las diferencias regionales del país. A diferencia de las tablas anteriores, esta tabla se enfoca principalmente en la composición química del combustible, estableciendo límites máximos para ciertos compuestos que tienen un impacto directo en la calidad del aire y en la salud humana. La tabla está estructurada indicando, en primer lugar, el componente químico evaluado, seguido de la unidad de medición, el método de prueba utilizado para su determinación y los límites máximos permitidos según la región. Las regiones consideradas incluyen la zona metropolitana del Valle de México, la zona metropolitana de Guadalajara y el resto del país, distinguiendo además entre gasolinas premium y magna. El contenido de olefinas, también expresado por porcentaje en volumen, se controla debido a que estos compuestos son altamente reactivos en la atmósfera y favorecen la formación de contaminantes secundarios. La tabla muestra que las regiones metropolitanas presentan límites más bajos que el resto del país, reforzando el enfoque ambiental de la norma. El contenido de benceno es uno de los parámetros más relevantes de este punto de vista de la salud pública. El benceno es un compuesto altamente tóxico y cancerígeno, por lo que la NOM 086 establece límites muy bajos, especialmente en las zonas metropolitanas. Esta diferencia regional busca reducir la exposición de grandes poblaciones a este contaminante. El contenido de oxígeno expresado como porcentaje en peso está relacionado con el uso de aditivos como el MTBE y el ETBE o alcoholes. Estos aditivos mejoran la combustión y reducen ciertas emisiones, pero también deben controlarse para evitar efectos adversos. La tabla establece un valor máximo uniforme para las zonas donde se aplica. Finalmente, el parámetro BTX se agrupa benceno, tolueno y xilenos. Se incluye como un indicador global de compuestos aromáticos con alto impacto ambiental. Aunque en algunos casos la norma solicita únicamente informar su contenido, este parámetro permite a las autoridades evaluar la calidad del combustible desde un enfoque preventivo. En conjunto, la tabla 6 muestra que la NOM 086 de la Semarnat adapta sus exigencias según la región, imponiendo límites más estrictos en zonas urbanas con alta densidad poblacional.
Esto refleja un enfoque ambiental diferenciado orientado a proteger la salud pública, reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire en regiones más vulnerables. Ahora aquí tenemos un pequeño pedazo de la tabla número 7. Y la tabla número 7 lo que presenta son las especificaciones que debe cumplir el diésel desde el punto de vista de su calidad físico-química para desempeño en motores y control ambiental. A diferencia de las tablas de gasolina, esta tabla está enfocada en un combustible utilizado principalmente en transporte pesado, maquinaria industrial y generación de energía, por lo que los parámetros están relacionados con eficiencia, durabilidad del motor y reducción de emisiones contaminantes. La tabla se estructura indicando, en primer lugar, la propiedad evaluada, seguida del método de prueba correspondiente y los valores permitidos tanto para el diésel producido por Pemex como para el diésel importado. Esto seguramente depende de la origen del combustible se mantenga en un estándar mínimo de calidad. Uno de los primeros parámetros es el peso específico a 20 grados centígrados, el cual indica la relación entre la masa y el volumen del diésel. Este valor influye directamente en la energía entregada durante la combustión y la correcta dosificación del combustible en los sistemas de inyección. La temperatura de destilación del diésel se controla para asegurar que el combustible tenga un rango adecuado de evaporación. Un comportamiento incorrecto en la destilación puede provocar una combustión incompleta, aumento en el consumo de combustible y mayores emisiones de contaminantes. La temperatura de inflamación es un parámetro de seguridad muy importante. Indica la temperatura a la cual el diésel puede generar vapores inflamables. La norma establece un valor mínimo para reducir riesgos durante el almacenamiento, transporte y manejo del combustible. La temperatura de enturbiamiento y el punto de escurrimiento evalúan el comportamiento del diésel a bajas temperaturas. Estos parámetros son clave para asegurar que el combustible pueda fluir adecuadamente en climas fríos y no obstruyan filtros o líneas de combustible debido a la cristalización de componentes. El número de cetano es uno de los parámetros más importantes del diésel, ya que mide la facilidad con la que el combustible se enciende dentro del motor. Un número de cetano adecuado garantiza un arranque eficiente, una combustión más uniforme y una reducción en el ruido de vibraciones del motor. El índice de cetano, calculado a partir de otras propiedades del combustible, funciona como un indicador adicional de la calidad de ignición del diésel y complementa la evaluación del número de cetano. También tenemos otras variantes a considerar como el contenido de azufre, la corrosión del cobre, el residuo del carbón, la presencia de agua y sedimentos, la viscosidad cinemática a 40 grados. Esto es fundamental para el correcto funcionamiento de los sistemas de inyección. El contenido de cenizas, el color, aunque no es un parámetro ambiental directo, se utiliza como un indicador de calidad en la identificación del combustible. En conjunto, la tabla 7 establece un control integral de la calidad del diésel, asegurando que el combustible sea seguro, eficiente y ambientalmente aceptable, en concordancia con los objetivos de la NOM 086 de la Semarnat. Ahí pueden apreciar la tabla 7 completa, que es bastante extensa. Y ahora vamos con la tabla número 8. La tabla 8 presenta las especificaciones que debe cumplir la turbocina, que es el combustible utilizado principalmente en motores de aviación a reacción. A diferencia de las gasolinas y el diésel, la turbocina requiere condiciones de calidad mucho más estrictas. La tabla se estructura indicando la propiedad evaluada, la unidad de medición, el método de prueba y la especificación o límite permitido. Una de las primeras propiedades es el peso específico a 20 grados, que indica la relación entre la masa y el volumen del combustible. Este parámetro es importante porque influye en el cálculo de carga del combustible de las aeronaves y la energía disponible para la combustión. Se tocan varios puntos como la gravedad específica, la apariencia, las temperaturas de destilación evaluadas al 10, 50 y 90%. Estos parámetros aseguran una combustión uniforme, evitando tanto una evaporación excesiva como la presencia de fracciones pesadas que puedan generar depósitos o combustión incompleta. También podemos tener la temperatura de inflamación, el valor calorífico, el contenido de aromáticos, el contenido total de azufre y el azufre mercaptánico, y este se evalúa para asegurar que no existan compuestos sulfurados reactivos, los cuales pueden provocar corrosión y malos olores. La prueba Doctor se utiliza para verificar la ausencia de azufres activos. Un resultado negativo indica que el combustible no presenta compuestos que puedan afectar la seguridad o desempeño del motor.
También tenemos la estabilidad térmica y finalmente la presencia de depósitos o sedimentos. En conjunto, la tabla número 8 establece un control riguroso de la calidad de la turbocina, garantizando seguridad operacional, eficiencia energética y cumplimiento con la norma. Ahí pueden apreciar la tabla número 8 completa. Y vamos con la tabla número 9, que presenta las especificaciones aplicables a los combustibles industriales líquidos, los cuales incluyen principalmente el diésel industrial, la gasolina doméstica y el combustióleo. Estos combustibles se utilizan en procesos industriales, calderas, hornos y generación de energía, por lo que su regulación está enfocada en asegurar un uso seguro, eficiente y ambientalmente controlado. La tabla se organiza indicando en primer lugar la propiedad evaluada, enseguida de la unidad de medición, el método de prueba correspondiente y finalmente las columnas donde se especifica si el parámetro debe informarse o si no aplica para cada tipo de combustible. Esto refleja que no todos los parámetros son relevantes para los combustibles industriales. El método de prueba indicado corresponde a la determinación de densidad o gravedad específica utilizando procedimientos estandarizados como el método del hidrómetro establecido en la norma ASTM D1298. Aunque la NOM 86 no exige explicar el procedimiento a detalle, es importante señalar que estos métodos garantizan mediciones confiables y comparables en distintos laboratorios. En conjunto, esta tabla muestra que la norma 086 no aplica los mismos requisitos a todos los combustibles, sino que se adapta a sus especificaciones según el tipo de uso y las características del combustible. Ahí pueden ver la tabla 9 explicada con los parámetros que se indican. Y ahora vamos con la tabla número 10. La tabla número 10 presenta las especificaciones que debe cumplir el gas licuado de petróleo conocido como gas LP desde el punto de vista de su comportamiento físico y seguridad operativa. El gas LP es un combustible ampliamente utilizado tanto en el sector doméstico como en el industrial, por lo que su regulación es fundamental para prevenir riesgos y garantizar un uso seguro. La tabla se organiza indicando en primer lugar la propiedad evaluada, seguida de la unidad de medición, el método de prueba correspondiente y los valores permitidos para dos grandes zonas. El resto del país y la zona metropolitana del Valle de México, esta diferenciación responde a las condiciones específicas de operación y seguridad en las zonas con alta densidad poblacional. En conjunto, la tabla 10 asegura que el gas LP tenga una presión y volatilidad adecuadas, minimizando riesgos de seguridad, garantizando un suministro estable y cumpliendo con los objetivos de la NOM 086 de regular los combustibles fósiles utilizados desde un enfoque preservativo en México. Ahí tenemos la tabla número 10 completa. Y en la norma nos vuelve a mencionar una tabla número 5. Y la diferencia entre estas tablas es que la tabla 5 original establece los valores generales de la calidad de gasolina, mientras que la tabla 5 modificada actualiza esos valores principalmente en el azufre y el octano, haciendo las más estrictas y diferenciados según la región. Ahora también nos muestra la tabla número 6 modificada, y la diferencia es que la tabla 6 original solo limitaba el oxígeno como valor máximo, mientras que la tabla 6 modificada introduce un contenido mínimo obligatorio de oxígeno en zonas metropolitanas para mejorar la combustión y reducir emisiones. Ahora tenemos la importancia de la calidad del combustible. La calidad del combustible tiene un impacto directo en la cantidad de contaminantes emitidos. Un combustible de baja calidad genera mayores emisiones, menor eficiencia energética y un mayor desgaste de los equipos. Por esta razón, la NOM 086 busca asegurar que los combustibles utilizados sean lo más limpios posibles desde el punto de vista ambiental. A continuación tenemos un caso periodístico de la termoeléctrica de Tula. La Profepa investigó emisiones contaminantes en la central termoeléctrica de Tula debido al uso de combustóleo con alto contenido de azufre. Este caso ejemplifica la aplicación real de la NOM 086 de la Semarnat. Vamos a ver el video. México dándole la espalda a la energía limpia, y en Hidalgo una termoeléctrica de la CFE nos está generando un grave problema de contaminación a la Ciudad de México. La CFE podrá ser muy soberana, pero también, por lo menos en este caso, demuestra tener prácticas poco saludables para el medio ambiente. La
Las altas emisiones de dióxido de azufre, carbono negro y partículas suspendidas por la quema de combustóleo en la termoeléctrica de Tula representan una grave amenaza a la salud de 22 millones de habitantes de la zona metropolitana del Valle de México, principalmente de la Ciudad de México y 59 municipios del Estado de México. De acuerdo a la organización Iniciativa Climática de México, esta planta de la Comisión Federal de Electricidad ocupa el deshonroso segundo lugar entre las 500 empresas más contaminantes por dióxido de carbono en México, Canadá y Estados Unidos. Ante este panorama, es posible afirmar que Tula genera una de las energías más contaminantes y caras del país. Cada megawatt generado con energía renovable tiene un costo de $67 frente a los $138 que vale el megawatt producido con combustóleo, que es el desperdicio o las obras de la refinación del petróleo. Estos costos tendrán que cubrirse de alguna manera y pues básicamente hay dos alternativas: o a través de las tarifas o a través de la recaudación que cubra los subsidios a las tarifas. El dióxido de azufre, carbono negro y las partículas suspendidas que emite la termoeléctrica de Tula tiene graves implicaciones a la salud de la población, ya que son altamente cancerígenas. Y el problema con las partículas finas es que estas llegan hacia los alvéolos pulmonares y desde ahí son absorbidas en la sangre y en nuestro torrente sanguíneo. Esas partículas viajan a todo el organismo. La mortandad prematura de 14,000 personas al año vinculada a la quema de combustóleo en la termoeléctrica de Tula tiene un costo de 2.5% del Producto Interno Bruto. Para Imagen, Bueno, pues en este caso vemos que la NOM 086 de la Semarnat se aplica como un mecanismo preventivo de control ambiental, ya que regula la calidad de los combustibles fósiles antes de que estos sean utilizados en procesos de combustión. Su aplicación inicia desde la producción, distribución y suministro del combustible, asegurando que cumpla con las especificaciones ambientales establecidas en la norma, como en el contenido máximo permitido de azufre y otros parámetros físico-químicos. En el caso de la central termoeléctrica de Tula, lo que ocurrió fue un uso reiterado de combustible con alto contenido de azufre, lo cual provocó un aumento significativo en las emisiones de dióxido de azufre y otros contaminantes atmosféricos. El principal fallo en este caso no fue únicamente la operación de la planta, sino la elección y uso de un combustible que no cumplía adecuadamente con los criterios ambientales establecidos por la NOM 086 de la Semarnat. Al no utilizar combustibles dentro de los límites permitidos, se generó un incumplimiento normativo que activó la intervención de la Profepa. En este caso demuestra que la NOM 086 no solo es una norma técnica, sino una herramienta legal y ambiental que permite identificar responsabilidades, prevenir daños mayores y exigir el cumplimiento de criterios ambientales mínimos. Cuando la norma no se aplica correctamente, las consecuencias no son solo legales, sino también sociales y ambientales, afectando la salud pública del entorno. Conclusión general. Para dar la conclusión general de las normas vistas de la 043, 085 y la 086, en conjunto las normas forman un sistema integral de regulación ambiental enfocado en la prevención y control de la contaminación atmosférica generada por el uso de combustibles fósiles en México. Cada una de estas normas aborda un punto distinto del problema, pero todas convergen en el mismo objetivo: proteger la salud humana, mejorar la calidad del aire y promover el uso más responsable de la energía. Esto sería todo de nuestra parte, estas son nuestras referencias y muchas gracias por su atención.